Sí, profesor. ¿Se escucha? Bueno, ya. Sí, se Gracias. escucha. Buenos días. Ya, gracias. Buenos días. Disculpen, había unas imperfecciones técnicas. Estaba tratando de entrar y ya lo hemos logrado. Bien. Bienvenidos al curso de química. Quien les habla les va a enseñar en este ciclo verano los temas de química en el cual constan de 8 semanas. 8 semanas que vamos a estudiar varios capítulos de química y vamos a empezar definiendo qué es la química primero. ¿Okay? A ver, voy a ver si se puede, presentar, voy a un ratito. Estoy tratando de adaptarme. Aquí está, listo. Definimos la química como una ciencia natural que estudia la materia. Acá tenemos las aplicaciones, ¿no? En la industria petroquímica, en los automóviles, en las computadoras, en la industria de las bebidas alcohólicas, en la industria de alimentos, en la medicina, en la agricultura, en la textilería y en muchos campos de aplicación. La química es una ciencia natural que estudia la materia, ¿no? Mediante el método científico, ¿no? La materia experimenta cambios, la química estudia justamente los cambios, las propiedades de la materia, y cuando la materia se interacciona con la energía, ¿no? Se interacciona con la energía. Muy bien. La química, por ser tan amplia, se ha dividido en varias ramas, ¿no? Tenemos la fisicoquímica, que estudia las leyes generales que rigen el comportamiento de toda la materia, ¿no? Por ejemplo, si queremos determinar las cantidades energéticas en los procesos químicos, ¿no? Hacemos uso de la fisicoquímica. Ahí tenemos un diagrama de mecanismo de reacción, ¿no? Donde las reacciones químicas van a transcurrir, ¿no? En un tiempo con una energía, ¿no? Vamos a hablar en estas clases siguientes, más adelante, acerca de la entalpía de reacción, acerca de la energía de activación, ¿no? La formación del complejo activado. Entonces, todo esto estudia la fisicoquímica, por ejemplo, ¿no? La química analítica, que estudia la composición de las muestras. Queremos saber, por ejemplo, el análisis de hierro en la sangre, cuánto de hierro hay en la sangre, ¿no? En porcentaje, ¿no? Entonces hacemos uso de un espectrómetro para analizar el hierro en la sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es gracias a la química analítica. La química orgánica, que estudia los compuestos del carbono. Si queremos estudiar, por ejemplo, la propiedad reductora de la vitamina C, que está en la naranja, ¿no? La naranja, aparte de vitamina C, contiene ácido ascórbico, que es una molécula orgánica estudiada por esta rama de la química. Tenemos también la química inorgánica, que comprende el estudio de los elementos de la tabla periódica y los compuestos que no son orgánicos. Tenemos, por ejemplo, los minerales, ¿no? La bioquímica, que estudia los procesos químicos que ocurren en los sistemas vivos a través de las biomoléculas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los carbohidratos, los ácidos nucleicos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas, ¿no? En el caso del método científico, va a ser un método de estudio para construir los conocimientos químicos, ¿no? Partimos de la observación, pasamos por la hipótesis, desarrollo experimental, ¿no? Después de desarrollo experimental salen los resultados, ¿no? De los resultados se van a hacer una discusión y de ahí se formulan las conclusiones en forma de teorías y luego se unifica en una ley científica. Y esto se aplica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Cuando se hace el desarrollo experimental, se manejan magnitudes y unidades básicas del sistema internacional, como también magnitudes y unidades derivadas del sistema internacional, ¿no? Según el sistema internacional, que es una organización encargada de las mediciones, existen 7 magnitudes básicas. Tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa, ¿no? La longitud, cuya unidad es el metro, su símbolo es m minúscula; la masa, cuya unidad es el kilogramo, es kg; el tiempo, cuya unidad SI es el segundo, es una S minúscula representada;
La intensidad de corriente eléctrica, el ampere, con una mayúscula, la temperatura termodinámica, el Kelvin, que es una K mayúscula, la cantidad de sustancia, que es el mol, y la intensidad luminosa, que es la candela. Entonces, estas son las 7 magnitudes y unidades básicas del sistema internacional. De estas se derivan otras, ¿no? Que son magnitudes derivadas. Tenemos el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión, la energía. En química utilizamos frecuentemente, por ejemplo, el volumen, ¿no? En metros cúbicos, la densidad, kilogramo por metro cúbico, la presión, por ejemplo, en Pascal, y la energía en Joule. Son las más utilizadas en química, ¿no? La unidad puede estar acompañada de un múltiplo o un submúltiplo, ¿no? En forma de prefijo, ¿no? Por ejemplo, iota equivale a 10 a la 24, zeta 10 a la 21, hexa 10 a la 18, peta 10 a la 15, tera 10 a la 12, giga 10 a la 9, mega 10 a la 6, kilo 10 al cubo, hecto 10 al cuadrado y deca 10 a la 1. Estos son múltiplos, ¿no? Prefijos mayores que 1, que la unidad. Pero menores que 1 tenemos los submúltiplos como decis, que equivale a 10 a la menos 1, centi 10 a la menos 2, mili 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9, pico 10 a la menos 12, y así llegar hasta yocto, que es 10 a la menos 24, ¿no? También se hacen conversiones de unidades a otras, ¿no? Para eso se aplica un factor de conversión, que es una fracción cuyo numerador es lo que quieres y denominador es lo que tienes, ¿no? Si quieres convertir 3,8 kilogramos a miligramos, sabemos que un miligramo es 10 a la menos 3 gramos y un kilogramo es 1000 gramos. Entonces, el primer factor de conversión va a ser 10 al cubo entre un kilogramo. Un kilogramo, que es lo que tienes, ¿cierto? En kilogramos, lo colocas en el denominador. Y lo que quieres expresar, colocas en el numerador, que es el gramo. Pero el gramo lo pasas a miligramos y, por lo tanto, un gramo es igual a 1000 miligramos. Un gramo va en el denominador y 1000 miligramos va en el numerador. De esta manera se expresan los factores de conversión, se opera, se cancelan unidades y tenemos que 3,8 kilogramos va a ser igual a 3,8 por 10 a la 6 miligramos. Esto sería la conversión, de esa manera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, también se manejan anotaciones abreviadas, ¿no? De cantidades muy grandes, muy pequeñas, en función de n por 10 a la n. N va a ser un número a partir de 1,0, que puede ser mayor que 1,0, pero menor que 10. Y n minúscula va a ser un número entero positivo o negativo y puede ser 0. Entonces, la coma decimal puede correr hacia la derecha, hacia la izquierda, y de esa manera expresamos la notación científica. Yo tengo, por ejemplo, 5600. ¿Cómo puedo expresar esto? Como 5,6 por 10 al cubo. Y 0,0056 lo puedes expresar como 5,6 por 10 a la menos 3. Cuando la coma decimal avanzas hacia la derecha, el exponente n minúscula es, en este caso, negativo. Y si es hacia la izquierda, va a ser positivo. Muy bien. También tenemos conversiones en base a la temperatura. Hay temperaturas, por ejemplo, en grados Celsius, en grados Kelvin, en grados Rankine, en grados Fahrenheit, ¿no? Lo que manejamos comúnmente acá es grados Celsius, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se trabaja con grados Fahrenheit. Entonces va a haber una relación entre grados Celsius y grados Fahrenheit, como también con Kelvin y Rankine. Entonces, según las escalas de temperatura, tenemos que el punto de ebullición de las propiedades físicas del agua, el punto de ebullición del agua en grados Fahrenheit es 212 grados Fahrenheit, y en grados Celsius 100 grados Celsius, en Kelvin 373 grados Kelvin y en Rankine 672 grados Rankine. Pero también hay un punto de congelación, ¿no? De 32 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius, 273 grados Kelvin, ¿no? Y 492 grados Rankine. Y el punto más bajo que tenemos en las escalas relativas y absolutas, en Fahrenheit tenemos menos 460, en Celsius menos 273, en Kelvin 0 y en Rankine 0. Entonces, según el teorema de Tales, llegamos a la conclusión, ¿no?, de que la temperatura en grados Celsius es a 5, como la de Fahrenheit menos 32 es a 9, como la de Kelvin menos 263 es a 5 y como la de Rankine menos 492 es a 9. Esta relación es muy importante para las conversiones de grados Celsius a Fahrenheit, a Kelvin, a Rankine o viceversa.
¿no? Entre ellas también. Y si queremos hablar de variación de temperatura, decimos que la variación de temperatura en grados Celsius es a 5, como la de Fahrenheit es a 9, como la de Kelvin es a 5 y como la de Rankine es a 9. Entonces, comparando tamaño de escala, por cada grado Celsius que varía la temperatura, varía un grado Kelvin. Por cada grado Celsius que varía la temperatura, varía 1,8 grados Fahrenheit, ¿no? Por cada 1,8 grados Fahrenheit que varía la temperatura, varía 1,8 grados Rankine. Por lo tanto, por cada grado Fahrenheit que varía la temperatura, varía un grado Rankine, ¿no? Entonces, esta relación de variación es muy importante, ¿no? Si hablamos de volumen, ¿no? La unidad SI que tenemos de volumen es metro cúbico, pero podemos convertir también a otras unidades, ¿no? De metro cúbico a decímetro cúbico, a litro, a mililitro, a centímetro cúbico. Para ello, un metro cúbico es igual a 1000 decímetros cúbicos, este es igual a 1000 litros, y de acá se deduce que un litro es igual a un decímetro cúbico. Por otro lado, un litro también es igual a 1000 mililitros, y es igual a 1000 centímetros cúbicos. 1000 con 1000 se cancela, y por cada mililitro de volumen tenemos un centímetro cúbico de volumen, ¿no? En cuanto a la presión, la unidad SI de esta magnitud es el pascal, que es newton por metro cuadrado. La presión va a ser fuerza sobre área. Entonces, la fuerza de newton y el área en metro cuadrado. Entonces, de Pascal podemos convertir a otras unidades, ¿no? De Pascal a atmósfera, de Pascal a milímetro mercurio o a Torricelli, o de atmósfera a Torricelli, o de atmósfera a milímetro mercurio. Entonces, una atmósfera va a ser igual a 1,0 por 10 a la quinta Pascal. Una atmósfera también va a ser 760 milímetros mercurio y también va a ser 760 Torricelli. Por lo tanto, un milímetro mercurio va a ser igual a un Torricelli. Muy bien. Por otro lado, tenemos la densidad, que es expresado como la masa entre el volumen, ¿no? La densidad de un sólido va a estar en gramo por mililitro o gramo por centímetro cúbico, de un líquido también. De un gas va a estar en gramo por litro, ¿no? Según el Sistema Internacional, la unidad SI de la densidad es kilogramo por metro cúbico. Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda de la parte inicial de la química? Hemos visto las herramientas que nos van a servir para los posteriores estudios que vamos a hacer. Y si la química es una ciencia natural que estudia la materia viene a ser todo aquello que tiene masa y volumen, ¿no? O sea, tenemos el universo, por ejemplo, tenemos cualquier animalito que es parte del entorno y va a ser materia, ¿no? Por otro lado, la materia se clasifica, tiene una clasificación en sustancias y mezclas. Las mezclas tienen composición variable, las sustancias tienen composición química definida. Las mezclas pueden ser de una sola fase o pueden ser de dos o más fases. La fase viene a ser una parte del sistema que se aísla para su mejor estudio, ¿no? Una fase eh, puede ser una solución, ¿no? Pero si son dos o más fases, tenemos una mezcla heterogénea. A la solución también se le llama mezcla homogénea. Y si esta mezcla, que es la unión de dos o más componentes, cada componente es una sustancia. Una sustancia puede estar formada por dos o más elementos o puede estar formada por un solo elemento. Si está formada por un solo elemento, tenemos sustancia simple. Si está formada por dos o más elementos, tenemos compuesto. Por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿no? Sustancia simple, podemos tener el carbono, podemos tener el silicio, podemos tener el hierro, el sodio, entre otros ejemplos, ¿no? Las sustancias simples o elementales pueden ser monoatómicas, como el oro, como el grafito, o pueden ser poliatómicas, como el ozono o el cloro. Y una sustancia compuesta puede ser, por ejemplo, la sal común, ¿no? Que es cloruro de sodio. Y está constituida por átomos de elementos diferentes y se va a representar con una fórmula. La sustancia simple elemental se representa por lo general con un símbolo o también con una fórmula si hablamos de moléculas, ¿no? Poliatómicas. Muy bien. En una mezcla tenemos mezcla homogénea o mezcla heterogénea. Una mezcla homogénea está formada por una sola fase y se llama solución. La mezcla heterogénea está formada por dos o más fases y pueden ser coloides o pueden ser suspensiones. Se pueden observar sus componentes a simple vista o por ayuda de un microscopio electrónico, por ejemplo, ¿no?
Las aleaciones, el aire y el agua potable son mezclas homogéneas o soluciones, mientras que el agua, el aceite o la caliza son mezclas heterogéneas, porque hay más de una fase, ¿no? Hay dos o más fases, ¿no? La materia se caracteriza por tener propiedades. Las propiedades son características de la materia. Estas características están asociadas a cambios, ¿no? Cambios físicos o cambios químicos, ¿no? Tenemos propiedades físicas, por lo tanto tenemos propiedades químicas. Las propiedades físicas pueden ser generales o particulares. Estas propiedades físicas están asociadas a los cambios físicos. Y las propiedades químicas, donde se altera la composición de la materia, están asociadas a cambios químicos, ¿no? En propiedades físicas podemos tener propiedades que ocurren en todos los cuerpos, se llaman también propiedades generales. Tenemos la masa, tenemos el peso, tenemos el volumen, tenemos la impenetrabilidad. Y en propiedades particulares que ocurren en algunos cuerpos tenemos la maleabilidad y ductilidad que ocurre en sólidos, la conductividad, ¿no? Que puede ocurrir tanto en sólidos o líquidos, y el brillo metálico que puede ocurrir en sólidos, ¿no? Las propiedades químicas que alteran la composición de la materia pueden ser algunas, como por ejemplo la combustión, ¿no? La inflamabilidad, la corrosividad, la reactividad, la acidez, la basicidad. Estas propiedades se asocian con el cambio químico en la composición interna de la materia. Se va a alterar la composición interna de la materia y va a ser irreversible, ¿no? Por otro lado, de acuerdo a la dependencia de la masa, tenemos propiedades físicas como las extensivas y las intensivas. Las extensivas dependen de la masa, las extensivas dependen de la masa y las intensivas no dependen de la masa. Por ejemplo, la masa, el peso, el volumen, la longitud, el área, la inercia, van a depender de la masa, van a depender de la masa. En cambio, el punto de ebullición, la densidad, la conductividad, la viscosidad, no van a depender de la masa, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, 5 gramos de agua y lo comienzo a hervir, ¿no? Y si yo tengo 10 gramos de agua o 15 gramos de agua o 50 gramos de agua, por ejemplo, va a hervir a 100 grados Celsius sobre el nivel del mar. Entonces, esto no depende de la masa. Y esto lo mismo pasa con la densidad, con la conductividad y con la viscosidad, ¿no? Por otro lado, la materia se presenta en tres estados definidos. Tenemos el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Y estos estados, con la variación de las condiciones de presión y temperatura, se pueden interconvertir. Hay cambio de estado. Si el estado sólido pasa a líquido, tenemos la fusión. Viceversa, tenemos la solidificación. Si el estado líquido pasa a gaseoso, tenemos la vaporización. Viceversa, sería la licuación. Sería en este caso, gas a líquido. Tenemos de estado sólido a gaseoso, tenemos la sublimación directa, ¿no? Y si es inverso, tenemos la sublimación inversa, llamada también deposición o compensación, ¿no? Entonces, de izquierda a derecha es endotérmico y hay un calentamiento. Caso inverso sería exotérmico y habría un enfriamiento, ¿no? Ahora, la materia sufre cambios y está en constante movimiento. Tenemos tres tipos de cambios: cambios físicos, cambios químicos y cambios nucleares. Los cambios físicos pueden ser, por ejemplo, romper un lápiz, cuando el agua hierve, cuando se lamina un metal o cuando el azúcar se disuelve en agua. En estos cambios físicos tiene que ver con el cambio de forma nada más, ¿no? Pero cuando ya cambia su composición interna, tenemos cambio químico. Por ejemplo, la corrosión, la digestión, la combustión, la fotosíntesis, ¿no? Como algunos casos más conocidos. Y en las propiedades nucleares, los átomos que son parte de la materia, que son el nivel de división mínimo, ¿no? Va a contener un núcleo y ese núcleo se va a transformar. Se puede transmutar, se puede fusionar o se puede fisionar. Estos van a ser cambios nucleares en relación al núcleo atómico, ¿no? Y este núcleo atómico está dentro del átomo. Y el átomo es un nivel de división de la materia. La materia es divisible. Se divide en partículas, moléculas, hasta llegar a los átomos. Y los átomos tienen una estructura que luego vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la materia es capaz de generar energía y la energía va a ser todo aquello capaz de realizar un trabajo. Tenemos las unidades de la energía más conocidas en el sistema internacional, que es el Joule,
que es newton por metro, pero también tenemos en hercios, que es gramo centímetro cuadrado por segundo cuadrado, y un joule va a ser 10 a la 7 hercios. También una caloría es 4,18 joule. Entonces, la energía puede estar dada comúnmente en joule, hercio, calorías, ¿no? La unidad SI de energía es el joule. Ahora, el calor es una forma de energía y se va a calcular multiplicando el calor específico de la sustancia por su masa, por su variación de temperatura. El calor específico por la masa va a ser la capacidad calorífica, ¿no? La variación de temperatura va a ser la temperatura final menos la inicial. Si una sustancia fría se agrega a una sustancia caliente, la sustancia caliente va a transmitir calorías o energía a la sustancia fría. Y entonces va a haber un calor ganado y un calor perdido. Esto se va a compensar llegando al equilibrio térmico. Entonces el calor ganado más el calor perdido va a ser igual a cero. Y de acá el calor ganado va a ser menos el calor perdido, ¿no? Y esto es el principio del equilibrio térmico. Cuando dos o más sustancias con diferentes temperaturas se colocan juntos dentro de un recipiente aislado, estos van a alcanzar finalmente la misma temperatura final, que es la temperatura de equilibrio. Muy bien. Ahora, la energía se relaciona con la materia con una ecuación de convertibilidad que lo llamaremos ecuación de Einstein, ¿no? La energía va a ser igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz al cuadrado va a ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo o también 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Entonces, los átomos que están dentro, ¿no? Dentro de la materia, ¿no? Los átomos están formados, ¿no? Por un núcleo atómico, que es la parte central, corazón del átomo, y la nube electrónica que rodea al núcleo atómico, ¿no? El átomo va a ser la unidad básica de la materia, ¿no? Y es capaz de generar energía, ¿no? En el núcleo atómico encontramos protones y neutrones, ¿no? Encontramos protones y neutrones, que son las partículas elementales que siempre están. Y en la nube electrónica encontramos electrones, ¿no? Encontramos electrones. Los electrones son de carga negativa, los protones son de carga positiva, los neutrones tienen carga cero. El litio, por ejemplo, es un elemento químico que está formado por 3 protones, 3 electrones y 4 neutrones. ¿Y cómo sale esta cantidad? ¿Cómo sale esta cantidad? Partículas elementales, ¿no? Todo eso se explica gracias a las teorías y modelos atómicos, desde John Dalton hasta la ecuación de Schrödinger, pasando por Thomson, Rutherford y Bohr, ¿no? John Dalton con sus 4 postulados en 1808, Thomson con su modelo de Budín-Compasas en 1904, Rutherford con su modelo planetario en 1909, Bohr con su modelo circular en 1913, y Schrödinger con su aporte en la teoría atómica actual del modelo mecánico cuántico en 1926, da origen, ¿no? Al nacimiento de una teoría moderna, ¿no? En base a unos valores llamados los números cuánticos, que vamos a estudiar también. ¿Ok? Entonces, primero, el núcleo del átomo se representa a través del núcleo, donde estudiamos dos parámetros importantes, que es el número de masa y el número atómico. El número atómico, conocido como la carga nuclear, y el número de masa como el número de nucleones. A los protones y neutrones que están dentro del núcleo se les llama nucleones. Y el número de masa, por lo tanto, va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. Y de acá despejamos, el número de neutrones va a ser igual al número de masa menos el número atómico. El número atómico va a ser igual al número de protones. ¿Ok? Entonces, para todo átomo neutro, el número atómico va a ser igual al número de protones y va a ser igual al número de electrones. Ya, si el átomo gana electrones o pierde electrones, solamente el número de protones va a ser igual al número atómico. Aquellos átomos que tienen igual número atómico se le llama isótopos. Tenemos, por ejemplo, acá los isótopos del hidrógeno. Tenemos el protio, tenemos el deuterio, tenemos el tritio, ¿no? El protio tiene un protón y tiene 0 neutrones. El deuterio tiene un protón y tiene un neutrón. Y el tritio tiene un protón y tiene 2 neutrones. Todo eso gracias al concepto del número de masa y número atómico.
Si queremos hallar el peso atómico o la masa atómica de ese elemento en función a sus isótopos, vamos a multiplicar las abundancias por su número de masa de cada isótopo y lo sumamos y lo dividimos entre el 100%. Esto nos va a indicar la masa atómica promedio del elemento en función a sus isótopos. Ahora, si un átomo gana electrones, se genera un anión. Si un átomo pierde electrones, se genera un catión. Por lo tanto, en un catión, el número de electrones va a ser igual al número atómico menos la carga eléctrica, y en un anión, el número de electrones va a ser igual al número atómico más la carga eléctrica. El catión se va a producir cuando el átomo pierde electrones y por lo tanto se va a oxidar, adquiere una carga positiva. El anión se va a producir cuando el átomo neutro gana electrones, por lo tanto se va a reducir y adquiere una carga negativa. ¿Okay? Ya, intentamos que oxidación es pérdida de electrones y reducción es ganancia de electrones. Ahora, en la nube electrónica tenemos tres regiones. Tenemos los niveles de energía, tenemos los subniveles y tenemos los orbitales. Estos electrones se encuentran en niveles, subniveles y orbitales y tienen un movimiento. La ubicación de un electrón en nivel de energía está determinado por el número cuántico principal, ¿no? Existen infinitos niveles de energía, pero se han estudiado hasta el momento 7 niveles de energía. Entonces, el electrón puede estar, ¿no?, en un nivel cercano o un nivel lejano. A medida que el electrón se aleja del núcleo, aumenta su energía, ¿ya? Y esa energía se va a calcular con una suma de números cuánticos, que luego vamos a ver. Para ello, también hay que estudiar otro número cuántico que es importante, que es el número cuántico secundario, que determina su nivel de energía. Y se determina con el valor de L. El número cuántico principal con N. Si sumamos N más L, tenemos la energía del electrón. Sería la energía relativa. Cuanto más alejado del núcleo se encuentra un electrón, ocupará un nivel con mayor energía y será menos estable. Si queremos hallar el número de electrones en cada nivel de energía, multiplicamos 2 veces el valor del número cuántico principal elevado al cuadrado. Es así, por ejemplo, que en el primer nivel van a haber ¿cuántos electrones? Habrían 2 por 1 al cuadrado, que serían 2 electrones. Segundo nivel sería 2 al cuadrado por 2, que serían 8 electrones. En el tercer nivel será 3 al cuadrado por 9, que serían 18 electrones. Y así sucesivamente podemos ir calculando el número máximo de electrones en cada nivel de energía teóricamente. ¿Sí? Teóricamente, ¿ya? Si queremos hallar el número de orbitales en cada nivel, elevamos el número cuántico principal al cuadrado. Y ya está. Muy bien. Entonces, los valores del número cuántico secundario empiezan a partir de 0. N empieza a partir de 1 hasta el infinito, pero L comienza a partir de 0 hasta N menos 1. Los valores de L son determinados, ¿ya? Hasta N menos 1, donde N viene a ser el número cuántico principal. El máximo valor de L va a ser N menos 1. Es así que el primer nivel de energía contiene un subnivel. Segundo nivel contiene 2 subniveles. Tercer nivel contiene 3 subniveles. Cuarto nivel contiene 4 subniveles. Y así sucesivamente. Se han estudiado hasta ahora 4 tipos de subniveles. ¿Cuáles son? Subnivel Sharp, principal, difuso, fundamental. Subnivel Char, abreviado con subnivel S, principal P, difuso D, fundamental F. Acuérdate de sopa de fideos, ¿ya? Para subnivel Char, L vale 0, subnivel principal, L vale 1, subnivel difuso, L vale 2, subnivel fundamental, L vale 3. Entonces, si tenemos esos valores de L, los valores de cada orbital va a ser, ¿ya?, el número cuántico magnético, que va desde menos L hasta más L. Si L vale 0, M sub L es igual a 0. Si L es igual a 1, M sub L va a ser menos 1, 0, más 1. Si L vale 2, M sub L va desde menos 2 hasta más 2. Y si L vale 3, M sub L va desde menos 3 hasta más 3, habiendo 7 valores, por lo tanto, 7 orbitales. Cada orbital va a contener espines, representados por flechas. Spin hacia arriba y spin hacia abajo, según el principio de Pauling, ¿no? Pauling nos dice que en un orbital, 2 electrones no pueden tener sus 4 números cuánticos iguales, a menos se van a diferenciar en su spin. Por eso que un orbital contiene spines opuestos, como observamos en el PPT, ¿no?
Entonces también el orbital tiene otro nombre, se llama también REMPE. ¿Qué significa REMPE? Región energética espacial de manifestación probabilística electrónica, ¿ya? Y este REMPE, que es el orbital, ya tiene un valor, representado con el número cuántico magnético, ¿no? Que va desde menos L hasta más L. Entonces, el subnivel S posee un orbital, el subnivel S posee un orbital sin orientación, B contiene 3 orbitales y D tiene 5 orbitales. Y por lo tanto, podemos deducir que F tiene 7 orbitales. Ahora, cada electrón en el orbital tiene un movimiento, en sentido horario o en sentido antihorario. Si es en sentido antihorario, su valor es más un medio, y si es en sentido horario, es menos un medio. Esto de acuerdo a los polos positivos y negativos, ¿no? El electrón es un imán, se puede decir, es un pequeño imán, ¿no? Muy bien, entonces, acá en resumen tenemos los 4 números cuánticos que hemos estudiado, el número cuántico principal, secundario, azimutal, tenemos el número cuántico magnético y el spin, ¿no? Que determina el giro del electrón. El principal determina el nivel, el secundario el subnivel y el magnético el orbital. Para un electrón, para el orbital, el principal determina el tamaño del orbital, el principal determina el tamaño del orbital, secundario la forma del orbital y el magnético la orientación espacial del orbital. Para el spin no se aplica, para un orbital el spin no se aplica, solamente para un electrón. Nada más. ¿Okay? Los valores van en este orden. Primero va el número cuántico principal, luego va el secundario, luego va el magnético, luego va el spin. ¿Okay? Entonces vamos a ver algo muy importante, que el valor del número cuántico principal va a ser mayor que el número cuántico secundario, va a ser mayor, ¿ya? Y tiene que ser diferente, no pueden ser iguales. Para que haya significado físico en el orbital, el número cuántico principal tiene que ser diferente al número cuántico secundario. Muy bien. Ya les había mencionado acerca del principio de exclusión de Pauli, ¿no? Y yo tengo, por ejemplo, un elemento químico como el helio que tiene configuración electrónica 1s2, ¿no? Entonces, los espines no se pueden colocar con el mismo sentido, hacia arriba los dos o hacia abajo los dos. Tiene que ser con espines opuestos. El primer electrón es con spin antihorario, va hacia arriba. Y el segundo electrón va hacia abajo, con espines opuestos. No pueden ser espines paralelos, ¿no? O al mismo sentido. Tienen que ser espines opuestos. Uno con valor más un medio y el otro con valor menos un medio, según el principio de exclusión de Pauli. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que los electrones se pueden ordenar, ¿no? En orbitales, por ejemplo, aplicando el principio de máxima multiplicidad o regla de Hahn, que consiste en distribuir los electrones en orbitales S, P, D o F. S contiene un orbital, P 3 orbitales, D 5 orbitales y F 7 orbitales. Yo tengo, por ejemplo, 3p4. Voy a distribuir los 4 electrones en 3p. El primer electrón va en el primer orbital, el segundo electrón en el siguiente orbital y tercer electrón en el siguiente orbital. El cuarto electrón volvería, ¿ya?, al primer orbital, pero con spin opuesto. Y sería de esta manera, ¿no? Esto es correcto. Lo que no es correcto es colocar 2 electrones en cada orbital sin haber rellenado cada orbital. Esto sería incorrecto. ¿Okay? En 3d6 pasa lo mismo. El primer electrón va en el primer orbital, segundo electrón en el siguiente orbital, tercer electrón en el siguiente orbital, cuarto electrón en el siguiente orbital, quinto electrón en el siguiente orbital y el sexto electrón iría en el primer orbital con spin menos un medio. Ya está. Los 5 primeros spines son más un medio y el último electrón, el sexto, va con spin menos un medio en el primer orbital. ¿Correcto? Esa es la manera correcta de aplicar la regla de Hahn. Muy bien. Ahora, los electrones se pueden distribuir en niveles y subniveles aplicando el principio de Aufbau, donde los subniveles van de menor a mayor energía. Es así que la configuración electrónica se representa de la siguiente manera: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10,
6p6, 7c2, 5f14, 6d10 y 7p6. En 7p6 tendríamos la mayor energía relativa y en 1s2 tenemos la menor energía relativa. Por lo tanto, experimentalmente se ha comprobado que en el primer nivel hay 2 electrones, segundo nivel 8 electrones, 18 electrones en el tercer nivel, 32 en el cuarto nivel, 50 en el quinto nivel, teóricamente, pero en la realidad, como solamente hay hasta ahora 4 subniveles, hemos llegado a 32, pero teóricamente puede haber 50. Si hubiera un quinto subnivel, ¿no? Habrían 50 electrones, pero hemos llegado hasta 32. En el sexto nivel hemos llegado hasta 18, pero teóricamente habrían 72, considerando un cuarto subnivel, hasta un quinto subnivel, ¿no? Pero todavía hemos llegado, pues, a tener 4 subniveles. Y el séptimo nivel de energía, teóricamente, ¿no? Hay más de 72 electrones, pero hemos llegado a 8 electrones todavía. Más adelante se van a descubrir más subniveles de energía cuando a medida tengamos más elementos químicos que se descubren. Hasta la actualidad hemos llegado a 120 elementos químicos clasificados en la tabla periódica, ¿no? Es muy importante, ¿ok? Que la tabla periódica, que vamos a ver luego, ya va a ser la conclusión final de los diversos intentos que se hicieron para clasificar los elementos. Para eso es muy importante las configuraciones electrónicas de los elementos, ¿ya? Porque esto va a determinar las propiedades de los elementos en la tabla periódica. Por ejemplo, la configuración electrónica del nitrógeno es 1s2, 2s2, 2p3. Del magnesio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Del hierro es 1s2 hasta 3s6, ¿no? Ahora, estas configuraciones electrónicas se pueden simplificar utilizando notaciones kernel en base a los gases nobles, ¿no? En vez de colocar un S2, colocas helio entre corchetes que contiene 2 electrones. Desde un S2 hasta 2p6 colocas neón entre corchetes que contiene 10 electrones. Hasta 3p6, argón con 18 electrones. Hasta 4p6, criptón con 36 electrones. Hasta 5p6, xenón con 54 electrones. Y hasta 6p6, radón con 86 electrones. Quiero reducir la configuración del nitrógeno. Entonces coloco helio entre corchetes, 2s2, 2p3. Del magnesio sería neón entre corchetes, 3s2. Del hierro, ¿qué sería? Argón entre corchetes, 4s2, 3s6. Esto sería las notaciones kernel de cada uno de estos elementos. Ahora, hay elementos que presentan anomalías en la configuración electrónica. Cuando termina la configuración en D4 o en D9. Cuando termina en D4 o D9, por criterio de estabilidad, hay un salto electrónico del subnivel que está contenido en el último nivel, ¿ya? Hasta el orbital del subnivel D, ¿ya? Del penúltimo nivel de energía. Entonces, esto ocurre en, por ejemplo, los elementos cromo, molibdeno, cobre, plata y oro. El cromo y el molibdeno tienen una configuración terminal de D4. Entonces hay un salto electrónico y la configuración terminal sería NS1, N-1, D5. Sería la configuración terminal, ¿no? Y eso sería la más estable. Para los elementos cobre, plata y oro, ¿no? La configuración terminal es de 9, pero con el salto electrónico, la configuración terminal va a ser NS1, N-1 de 10. Y esto sería una configuración electrónica más estable. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si tenemos un átomo neutro y tiene una configuración electrónica, cuando gana o pierde electrones, se puede agregar o se puede quitar electrones. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, tengo el átomo neutro de azufre con 16 electrones. Configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Gana 2 electrones, se adiciona 2 electrones en 3p y la configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ¿Qué ocurre con el hierro? Con el catión trivalente de hierro, cuando el hierro pierde 3 electrones, ¿cómo se hace la configuración electrónica? Primero, hacemos la configuración del hierro como átomo neutro. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Pierde 3 electrones, se quitan 2 electrones en el cuarto nivel y un electrón en el penúltimo nivel de su nivel D. Por lo tanto, la configuración en notación kernel sería argón entre corchetes 4s0 y 3d5.
Esto sería la configuración final de este catión trivalente de hierro. Muy bien. Ya, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, de las configuraciones electrónicas, ya, vamos a deducir las propiedades de los elementos clasificados en la tabla periódica actual, que hasta hoy en día hay 7 filas horizontales y 18 columnas verticales. A las filas horizontales le llamaremos periodos y a las columnas verticales lo llamaremos grupos, ¿no? Tenemos 7 periodos y 18 grupos conformados grupos A como grupos A y como grupos B. Grupos A, que contiene elementos representativos, y grupo B, elementos de transición, ¿no? También hay elementos de transición interna del bloque F que hasta el momento todavía no hay una ubicación definida. Pero el bloque D, que son metales de transición, sí tienen ubicación definida, y también los elementos representativos de los bloques S y P. Acá tenemos los bloques S, P y D de la tabla periódica, ¿no? Según la configuración electrónica, y el bloque adicional F, ¿no? Que consta de los elementos de transición interna, ¿no? Entonces, los grupos A son de los bloques S y P, y grupo B, el bloque D de la tabla periódica, ¿no? Los metales en la tabla periódica pueden ser metales alcalinos, alcalinos tercios, tercios boroides, metales de transición y también metales de transición interna, ¿no? Los metales alcalinos son del grupo 1 o grupo 1A, excepto el hidrógeno. Los alcalinos tercios del grupo 2A o grupo 2, los tercios boroides del grupo 13 o 3A, excepto el boro, que es un metaloide. No, los metales de transición del grupo B, y convencionalmente, solamente convencionalmente, los metales de transición interna se ha clasificado en el grupo B, ¿no? Pero hay muchas fuentes que dicen que no hay una ubicación definida, otros dicen que está en el grupo B, otros dicen que está en el grupo 3B. Por convención, hemos referido colocar a los metales de transición interna del grupo B, ¿ya? Pero es una pregunta que no te va a venir en el examen, ¿ya? En el examen no te va a venir a qué grupo pertenecen los metales de transición interna, porque eso todavía se está estudiando, es un problema actual que tiene la tabla periódica, ¿ya? Entonces, esta pregunta no te va a venir en el examen, porque está en proceso de estudio. ¿Ok? Muy bien. También algo muy importante, la ubicación del hidrógeno. El hidrógeno es un elemento químico que no tiene una ubicación definida, ¿ya? Entonces tampoco te va a venir una pregunta relacionada a la ubicación del hidrógeno en la tabla periódica, porque es un problema que los científicos todavía no han podido resolver, ¿ya? Muy bien. En los no metales tenemos los carbonoides, los nitrogenoides, los anfígenos, los alcógenos, tenemos los halógenos y los gasenoides. Los carbonoides del grupo 14 o grupo 4A, excepto el estaño y el plomo, que son metales representativos. Tenemos los nitrogenoides del grupo 15 o grupo 5A, excepto el bismuto, los anfígenos o calcógenos del grupo 16 o 7A, excepto el polonio, los halógenos del grupo 17 o 7A y los gasenoides del grupo 18 o grupo 8A, ¿no? Y tenemos por otro lado los metaloides, que son elementos que tienen propiedades semejantes a los metales y a los no metales. Entre ellos tenemos el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio y el teluro. Están en la frontera entre metales y no metales, ¿no? Muy bien. Algo importante, ¿cómo ubicar un elemento en la tabla periódica? Entonces, para ubicar un elemento en la tabla periódica, ya lo hacemos en función a periodo y grupo. Para elementos representativos, el periodo va a ser el mayor nivel de energía, ¿ya? Y el grupo va a ser en función de los electrones de valencia, que son los electrones del último nivel de energía. Por ejemplo, el litio, que tiene número atómico 3, tiene una configuración terminal en 2s1. Por lo tanto, pertenece al segundo periodo y al grupo 1A de la tabla periódica, porque tiene un electrón de valencia, un electrón que está en el último nivel de energía. Para un elemento con número atómico 8, su configuración terminal es 2p4. Entonces, el elemento pertenece al segundo periodo y tiene 6 electrones de valencia, y por lo tanto pertenece al grupo 6A de la tabla periódica o grupo 16. Para un elemento de transición con número atómico 24, la configuración terminal sería 3 de 5, según la anomalía. Entonces, ese elemento tiene el mayor nivel de energía en el
cuarto, en el cuarto nivel. Entonces, el cuarto nivel es el máximo nivel de energía, por lo tanto, el elemento pertenece al cuarto periodo. Y el número de electrones de valencia va a ser igual al número de electrones del último nivel más el número de electrones de su nivel de incompleto. Entonces tendríamos la suma 1 más 5, que serían 6, por lo tanto el elemento pertenece al grupo 6b o grupo 6 de la tabla periódica, ¿no? Para un elemento con número atómico 29, según la anomalía, haciendo un salto electrónico, la conformación terminal sería 3 de 10. Por lo tanto, el elemento pertenece al cuarto periodo y tiene 11 electrones de valencia y por lo tanto el elemento químico pertenece al grupo 11 o, según el sistema francés, puedes colocar grupo 1B. ¿Por qué 1B? ¿Por qué no 11B? Porque no hay grupo 11B, es grupo 1B. El número de electrones de su nivel 3D es 10, está completo y no se suma, se considera solamente un electrón del cuarto nivel. Por lo tanto, sería grupo 1B. Muy bien. ¿Qué más? Algo más. Generalizando. Generalizando, los electrones de valencia se van a representar usando una notación, que es la notación Lewis. El litio, por ejemplo, tiene un electrón de valencia y vas a colocar una bolita o un aspa en su cabecita. Eso sería la notación Lewis. Para el magnesio colocas dos electrones, ¿no? En la cabecita del símbolo y sería la notación Lewis. Para el cloro colocas 7 electrones de valencia alrededor, 2 en cada zona o 1 en cada zona. Y tenemos la notación Lewis. El carbono tiene dos formas de notaciones Lewis. Tiene 4 electrones de valencia, pero en estado combinado colocas 4 electrones desapareados. Estado combinado o hibridizado, y en estado no combinado, puedes colocar 2 electrones en la cabecita y electrones desapareados alrededor. Muy bien. Entonces las dos serán correctas, depende, ¿no? En estado hibridizado, el carbono tiene 4 electrones desapareados. Y en estado no combinado, tiene un par de electrones apareados y 2 electrones desapareados en la notación Lewis. Muy bien, si las propiedades de un elemento químico, según Henry Moseley, dependen del número atómico, ¿cuáles son esas propiedades periódicas que vamos a estudiar? Tenemos el radio atómico, tenemos el radio iónico, tenemos la energía de ionización, tenemos la afinidad electrónica, tenemos la electronegatividad, tenemos el carácter metálico y tenemos el carácter no metálico, ¿no? El radio atómico, que sería relacionado con el tamaño de la especie, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en la tabla periódica, a medida que aumenta el número atómico a lo largo de un grupo, ¿ya? Va a aumentar el radio atómico y a lo largo de un periodo va a disminuir de izquierda a derecha, como observamos acá en el cuadro, ¿no? De algunos elementos del grupo A, por ejemplo, ¿no? Del grupo 1A hasta el grupo 8A, ¿no? Entonces, si el átomo neutro gana electrones, aumenta su tamaño y el radio iónico va a ser mayor. Y si el átomo neutro pierde electrones, su tamaño de la especie comienza a disminuir y va a haber un menor radio iónico. Por lo tanto, el radio iónico del catión va a ser menor que el radio del átomo neutro y este va a ser menor que el radio del anión, es el radio iónico. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos otra propiedad muy importante que es la energía de ionización, que viene a ser la energía necesaria para quitar un electrón de un átomo en estado gaseoso del último nivel de energía y convertirlo en un catión, ¿no? Convertirlo en un catión. Esta propiedad periódica varía, ¿no? A lo largo de un periodo aumenta de izquierda a derecha y a lo largo de un grupo aumenta de arriba hacia abajo. Tenemos otra propiedad que es la afinidad electrónica, que sería la energía que libera un átomo cuando gana un electrón, ¿no? Y se convierte en anión. Por ejemplo, para el flúor, para que el flúor gane un electrón, se va a liberar 328 kilojoule por mol. Esto sería la afinidad electrónica y es de signo negativo. ¿Cómo varía la afinidad electrónica?
va a aumentar de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y va a aumentar de abajo hacia arriba a lo largo de un grupo. Los elementos que tienen mayor afinidad electrónica y mayor energía de ionización tienen mayor electronegatividad. ¿Y qué sería la electronegatividad? La electronegatividad va a ser la fuerza de atracción de un átomo a otro átomo. El átomo más electronegativo es el que jala con mayor fuerza los electrones del otro átomo. Es como si dos personas jalaran una soga. El más fuerte jala la soga y sería, por lo tanto, el átomo más electronegativo. Y el átomo que tiene menor electronegatividad, que es la persona que tiene menor fuerza de jalar la soga, se cae, ¿no? Entonces, esa soga, ¿ya? Esa soga, si hablamos de dos átomos, comparamos con dos átomos que jalan la soga, ¿ya? Esa soga contiene electrones, ¿ya? El que tiene más fuerza va a jalar los electrones hacia sí. Y el que tiene menor fuerza, tiene menor electronegatividad, pierde su electrón, o pierde sus electrones, ¿ya? El átomo más electronegativo gana electrones y el átomo menos electronegativo pierde electrones, ¿ya? Si gana totalmente sus electrones, es el más electronegativo. Si pierde totalmente sus electrones, es el menos electronegativo. Ahora, dos átomos pueden tener la casi similar fuerza de atracción. Entonces, si tienen similar fuerza de atracción, el que es más electronegativo tiene más cerca a sus electrones. Y el que es menos electronegativo tiene menos cerca a sus electrones. ¿Ya? ¿Cómo varía la electronegatividad? Aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y de abajo hacia arriba a lo largo de un grupo. Según Pauling, el átomo más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo va a ser el cesio. El flúor con una electronegatividad de 4,0 y el cesio con una electronegatividad de 0,7. ¿Ya? Otra propiedad que tenemos es el carácter metálico y el carácter no metálico. El carácter metálico, que va a ser la facilidad con la que un átomo se oxida o pierde electrones. Y el carácter no metálico, la facilidad de un átomo que se reduce o gana electrones. El carácter metálico disminuye de izquierda a derecha a lo largo de un grupo y de abajo hacia arriba. Y el carácter no metálico tiene tendencia contraria. ¿Ya? Aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un grupo y aumenta de abajo hacia arriba, aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo, me rectifico, y aumenta de abajo hacia arriba a lo largo de un grupo, ¿ya? Esto en carácter no metálico. Tiene la misma tendencia que la electronegatividad, que la afinidad electrónica, que la energía de ionización, ¿ya? Son tendencias eh, similares, ¿ya? Tendencia de aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, de un periodo y un grupo respectivamente, tenemos carácter no metálico, electronegatividad, afinidad electrónica y energía de ionización. Tendencia contraria a esto sería carácter metálico y radioatómico. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Disculpen que haya corrido, pero no sé si hasta ahí alguna pregunta para reforzar, por favor. Voy a ver por el chat que me está preguntando de repente por ahí, a ver. A ver, me van a estar preguntando y no me he dado cuenta. ¿Alguna duda que tengan antes de hacer los ejercicios, por favor? A ver, voy por el chat. A ver, me dicen por acá. ¿Alguna duda que tengan? Voy a explicar de nuevo sobre el radio atómico. Ya, petición de Cárdenas. A ver. El radio atómico está relacionado con el tamaño de la especie. A ver, para que ustedes me entiendan, especies que tienen mayor radio atómico tienen mayor tamaño. Especies que tienen menor radio atómico tienen menor tamaño, son más chiquitos. A ver, ¿cuál tiene mayor radio? ¿El uranio o el hidrógeno? El hidrógeno tiene un electrón y el uranio tiene 92 electrones. A mayor cantidad de electrones, mayor tamaño. A menor cantidad de electrones, menor tamaño. Comparemos el hidrógeno con una uva.
y el uranio con una sandía. ¿Está bien? El uranio con una sandía, lo comparamos, como fuera una sandía, y el hidrógeno con una uva. ¿Cuál tiene mayor tamaño? ¿Qué me dicen? Claro, el uranio tendría mayor tamaño. Muy bien, García. Muy bien, Mendoza. El uranio tendría mayor tamaño porque tiene 92 electrones. Ya, 92 electrones. Y el hidrógeno tiene menor tamaño porque solamente tiene un electrón y lo asemejamos con una uva. El uranio con una sandía. ¿Está bien? Con una sandía. ¿Ya? Entonces, el concepto de radio atómico, ¿con qué está relacionado, muchachos? Con el tamaño, ¿ya? Con el tamaño de la especie. Si queremos comparar los elementos químicos y sus rayos atómicos, tenemos que ver en la tabla periódica. A ver, voy a dibujar. Un ratito. Voy a hacer captura de pantalla. Ya. A ver, voy a dibujar acá la tabla periódica. Voy a dibujar acá la tabla periódica. A ver, voy a dibujar acá la tabla periódica. Quiero comparar, a ver. Vamos a comparar. ¿Cuál tiene mayor radio atómico? ¿El flúor, el hierro o el calcio? ¿Cuál tendría mayor radio atómico? El radio atómico tiene esta tendencia. Disminuye izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Disminuye. O sea, va de más a menos, de izquierda a derecha. Y de más a menos, de abajo hacia arriba. ¿Cuál tendría mayor radio atómico? ¿El calcio, el hierro o el flúor? ¿Qué me dicen? El calcio. Claro, el calcio, porque está pegado hacia la derecha. Están más hacia la derecha, van a tener mayor radio atómico. Ya, arriba del calcio tenemos el magnesio. ¿Cuál tendría, cuál tendría de estos cuatro elementos, cuál tendría el menor radio atómico? El que está más pegado hacia la derecha, ¿sí o no? Sería el flúor. Tiene menor radio atómico. A ver, ¿quién va primero? Primero va calcio. Luego va magnesio. De mayor a menor. Luego va hierro. Y finalmente tenemos el flúor. ¿Está bien? Listo. ¿Se aclaró eso, por favor? Ahora sí se aclaró. Listo. Muy bien. Vamos entonces ahora sí con los ejercicios.
Vamos, ya, a un ratito voy a hacer captura de pantalla, por favor, ratito. Ya, vamos con la primera pregunta. A un ratito. Ahora sí. Vayan resolviendo, a ver.